¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. La sesión del día de hoy establece la necesidad de que podamos empezar a pronosticar algunas situaciones básicas dentro de las cuantificaciones financieras, como podrían ser las ventas, los costos, etcétera. Esto aunado a lo que hemos venido platicando de la fortaleza de la empresa en función de su contabilidad financiera, también es imprescindible tratar de identificar esa otra situación contable que es la contabilidad administrativa. Y la contabilidad administrativa habla sobre todos aquellos acontecimientos futuros que en un momento determinado todas estas personalidades que toman decisiones dentro de la empresa puedan basarse en función de este tipo de técnicas para tomar las decisiones más oportunas y adecuadas. Antes de comenzar con la temática del día de hoy, sí recuerdo nuevamente que es de suma importancia acercarse a ese centro de tutores para que puedan salir a flote las dudas que en un momento determinado tengas y que puedan ser aclaradas oportunamente y nos permita avanzar paso a paso. La dificultad de expresar algunos números dentro de la exposición hace referencia a que tengamos que apoyarnos en esas actividades de aprendizaje para que puedas solidificar y todavía profundizar un poco más en cada uno de los temas que hemos venido platicando en todas estas sesiones. Bien, sin más, vayamos a este nuevo tema que habla sobre los pronósticos y la necesidad de alguna metodología para poder aplicar ese tipo de pronósticos dentro de la organización. Vayamos a tu lámina y menciona la definición o el significado del pronóstico y dice: es una afirmación sobre eventos desconocidos como son ventas, ingresos, demanda, consumo, costos, precios, etc. Yo quisiera detenerme en esta parte y mencionar algunas de las partes elementales en cuanto a la necesidad de poder identificar las ventas. Si bien es cierto, cuando yo empiezo a tratar de descubrir que en el futuro requiero conocer cuáles serían mis ingresos, yo podría establecer que esos ingresos, denominados ventas, serán el detonador de toda una serie de actividades que se tendrán que realizar dentro de la empresa. Las ventas me van a impactar directamente los costos. Si yo conozco la cantidad de ventas que tendré durante el próximo ejercicio, también podré estimar a ciencia cierta cuál es la situación en la que se colocarán los costos, como cuáles costos, como los costos de fabricación, como los costos o gastos ya de venta, los de administración, otros tipos de gastos como los impuestos, y al final poder traducir toda esta terminología en balance, resultados y otros estados financieros. Pero con un común denominador, todos estos estados financieros son pro forma. Pro forma o presupuestados podrían ser una exposición clara en cuanto a cómo estar determinando esta cantidad de costos y gastos que se realizarán en el futuro. Por eso la necesidad de poder llegar a pronosticar cuál será la cantidad de ventas que yo tendré para los próximos meses o para las próximas semanas o para los próximos días, porque yo sé que ese común denominador empezará a generarme toda una serie de actividades dentro de la empresa. ¿Qué cantidad de materias primas requiero para la elaboración de mi producto? ¿Qué cantidad de dinero tendré que garantizar para que la empresa no se detenga en su actividad operativa normal? O bien, ¿cuáles serán las cantidades de gastos impositivos que tendré? Y que en este sentido deberé de empezar a aplicar toda una estrategia fiscal para que esto pueda ser adecuado en términos de
política financiera que pudiera llegar a tener la empresa. Por esa situación, creo que es muy conveniente llegar a estimar las ventas. Sin embargo, también es cierto que no debe ser una actividad exclusiva del administrador financiero. Requeriremos de los apoyos, obviamente, de algunas personas específicas dentro del área, como por ejemplo la mercadotecnia, que pueda llegar a establecer la sensibilización que pueda tener el mercado. Cabe aclarar que las ventas están totalmente ligadas a algunas actividades económicas, es decir, mientras el Producto Nacional de un país puede empezar a crecer, yo puedo estimar que la cantidad de ventas que podré tener durante el próximo ciclo pueda verse beneficiada en función de esta riqueza económica que está teniendo un país. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando yo tenga una probable crisis en términos de Producto Interno Bruto o en términos de Producto Nacional Neto, pues mis ventas se ven afectadas. Puede suceder lo contrario. Puede ser que mis ventas empiecen a incrementarse constantemente por más volátil o inestable que pudiera estar la situación económica. Sin embargo, esto podría ser un caso excepcional del mercado al cual yo pudiera estar atendiendo. Generalmente, si la riqueza económica del país crece, podríamos decir que paralelamente las empresas comienzan a generar un porcentaje de venta o un porcentaje de actividad mayor en consideración a los años posteriores que pudiera reflejarse en este incremento del producto del país. Quiere decir que en esa situación, en términos económicos o en términos de mercado, será muy importante escuchar las opiniones que tengan algunas personas especialistas en estas áreas. El mercadólogo yo lo especificaba en este sentido porque conoce de cuál pudiera llegar a ser la investigación de mercados o el resultado que le generó este documento y que obviamente pues en términos económicos o financieros yo pudiera llegar a acoplar ese tipo de esquema que él tiene. Sin embargo, también es cierto que para mí una base básica en la cual yo voy a estar tomando decisiones en el futuro serán pues ese crecimiento del Producto Interno Bruto o incluso ese crecimiento de la tasa de inflación que me pudiera decir que las ventas pudieran verse incrementado en función de esta economía cada vez más galopante. Benéfica para algunos y no tanto para otros, porque si bien es cierto, esos términos económicos pueden empezar a impactar a algunas empresas en cuanto al incremento de costos y que no pueden repercutirle a los clientes esa cantidad incrementada de ventas. Las ventas en cualquier empresa será una situación muy importante a llegar a estimular, llegar a motivar. Sin embargo, se dice fácil, pero la situación de poder llegar a incrementar las ventas de un año con otro es una ardua labor de todas las personas que integran esta organización. Por lo tanto, yo considero que sería importante mencionar algunas recomendaciones o escuchar algunas tendencias de personalidades específicas sobre algunas áreas. Menciona entonces la lámina y dice, son eventos desconocidos. Si bien es cierto, existirá una gran gama de incertidumbres sobre lo que yo quisiera proyectar al mañana, pero de no pronosticar, ese gap o esa diferencia que yo tendría con la realidad y lo que yo estoy presupuestando a partir del día de hoy, sería tan grande que lo único que provocaría sería una pérdida de rumbo o probablemente una muy compleja actividad de establecimiento de objetivos y metas dentro de la organización. El pronóstico me va a tratar de descontar desde este momento cómo se comportarán las ventas o los números en los periodos siguientes y esto a su vez pues provocarme la posibilidad de empezar a tener algunas actividades o algunas alternativas de salida en cuanto a este nuevo crecimiento o decrecimiento, perdón por la expresión, o decrecimiento que pudieran tener las ventas hacia el futuro. Pero sin lugar a dudas, el pronóstico no deja de ser una estimación. Y como estimación hay una cantidad de factores o elementos en su entorno que provocarán que no se cumpla precisamente esa cantidad de ventas que yo estimé para el próximo año. Pero lo importante es llegar a establecer ese número, porque si yo establezco ese número, tendré una idea muy clara de hacia dónde empezar a acudir y qué tipo de
herramientas o elementos debo poseer para llegar a esos lineamientos de ventas presupuestados o pronosticados. Menciona también la lámina. Cuando los administradores tienen la necesidad de tomar decisiones en una atmósfera de incertidumbre, es cuando requiere el uso de los pronósticos. Y yo mencionaría, todo futuro es incierto. Por lo tanto, quiere decir que en esa parte de incertidumbre, la única arma que yo pudiera tener para afrontar la cantidad de eventos que tendré en el futuro será justamente ese pronóstico. Por lo tanto, aquí vemos una importancia muy relevante sobre la especificación de que yo requiero de pronosticar para tener una base firme hacia dónde dirigir mis esfuerzos. Vayamos a la segunda lámina, donde ya no solamente habla de qué es esta parte del pronóstico, sino también menciona cuáles son las etapas a seguir en la elaboración de un pronóstico. El pronóstico debe de estar aplicado como toda una ciencia, como todo un método perfectamente comprobable en la cual las hipótesis que yo lance de cómo se comportará el futuro pueda ser de alguna u otra manera perfectamente respaldado o comprobado a través de toda una cantidad de actividades que yo estoy realizando. Antes de entrar a estas etapas en las cuales el pronóstico se está generando, es importante mencionar que a pesar de que tú estás sentado en tu oficina y eres el responsable de los presupuestos, requerirás de que cada una de las áreas específicas que integra la organización presupueste su propia actividad. El experto o el especialista en cada una de esas áreas lo sabe mejor que cada uno de nosotros. Nosotros probablemente en términos financieros podamos dar una base firme de hacia dónde se dirigirá la empresa para los próximos años. Sin embargo, también es cierto que hacia dónde se dirigirá la empresa dependerá de las condiciones de mercado, dependerá de las condiciones de operaciones o producción que podamos tener en la empresa, dependerá de la conformación o de la nueva contratación del personal que hagamos a nuestra organización y por lo tanto estoy mencionando a toda una serie de áreas que interdependientemente están muy relacionadas unas con otras y que requerirán de que cada uno pueda llegar a presupuestar no solamente en términos monetarios, sino en términos de horas, en términos de recursos humanos, en términos de recursos materiales, etc. En este sentido, a pesar de que uno pueda llegar a ser el responsable de la elaboración de este documento denominado presupuesto, es también cierto que yo requiero de la ayuda y la cooperación de cada una de las áreas para que pueda generar un presupuesto maestro lo más adecuado posible. En este sentido, yo sé que como responsable deberé de ser el indicador de cómo llevar a cabo este método científico. Y este método científico se compondrá de 4 diferentes etapas. Dice, todos los presupuestos o todos los procedimientos formales de pronósticos comprenden la extensión de las experiencias del pasado y las tratan de expresar en el futuro incierto. La única barrera o la única base que yo tengo para poder visualizar el futuro será todo lo que yo he venido conformando en el pasado. Un análisis de tendencias o un análisis gráfico me servirá mucho para que yo pueda tener como base ese comportamiento pasado y trate de proyectar hacia el futuro. También es cierto que de ahí la suposición que generar datos anteriores son indistinguibles de las condiciones futuras. ¿A qué se refiere esta parte? A que yo no puedo llegar a conformar un pronóstico o un presupuesto si no tengo una historia sobre la cual basarme. Si bien es cierto, si en tu caso estás en una situación en la cual estás tratando de lanzar un nuevo producto, no tendrás información propia, pero sí podrás tener información de terceros o información de la competencia que pudiera llegar a estimar o a sensibilizar de qué tamaño es el mercado. Y si tú llegas a corroborar esa cantidad de qué tamaño es el mercado, pues entonces a partir de ese momento podremos empezar a pronosticar hacia el futuro. De alguna u otra manera, si estás en el caso en el cual no existe competencia y que tú eres el único que está lanzando ese bien o servicio en este momento, entonces los datos más fidedignos serán los datos que hayan acontecido en tu zona, en tu estado
o en tu país, y que a través de ese análisis de datos económicos tú puedas llegar a pronosticar qué le pasará a la empresa ahora con este nuevo entorno en el cual está trabajando. Es cierto entonces que si estás en la buena fortuna de ya tener cierta actividad pasada, tendrás que ir a recabar esa información para poder pronosticar hacia futuro. Y esta justamente es una de las primeras etapas de la elaboración del presupuesto. Por lo tanto, las 4 etapas se resumen en los siguientes puntos que menciona tu lámina. Recopilación de datos. Reducción o condensación de datos, construcción del modelo y el pronóstico como punto final. Vayamos a esta parte de recopilación de datos. Ya empezamos a identificar la gran importancia que tenían cada una de las personas que integran la empresa, la importancia relevante que tenía algunos especialistas como los mercadólogos o los economistas que te pudieran dar una tendencia de hacia dónde se dirige el mercado para los próximos años. Pero al final no deja de ser una recopilación de datos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor será datos. Cuando tú esos datos empieces a encontrarle un apoyo para las decisiones que podrás empezar a tomar, entonces esos datos se convertirán en información. Aquí hacemos una distinción muy clara entre un dato y una información. Dato, todo. Es decir, todo lo que está a tu alrededor, toda la información o toda ese cúmulo de papel que te llega a tu oficina o que llega a los departamentos de al lado, generalmente serán datos dispersos. Pero en el momento en que lo empiezas a conformar con la finalidad de poder tomar decisiones en el futuro, esos datos se empezarán a convertir en información. Una información que deberá de ser lo suficientemente amplia para visualizar la cantidad de datos o la cantidad de situaciones en las cuales podrás caer en ese futuro incierto. Aquí estamos aplicando que yo tendré una vía maestra para empezar a actuar dentro de la organización. Sin embargo, esto no significa que tenga algunas vías de acceso alternas para que, dependiendo de algunas situaciones que se pudieran dar en el futuro, yo poder empezar a generar esas vías alternas de salida hacia la actividad que pueda tener la organización. El famoso plan B no solamente debe de existir dentro de la organización, sino deberá de conformarse con toda una cantidad muy importante de datos que has convertido en información para la toma de decisiones. Recopilación de datos de todas las áreas, de todas las personas, etc. Sin embargo, será tu trabajo el hecho de que puedas empezar a discernir, o vayamos a la segunda fase, reducción o condensación de datos, ya cuando esos datos empiezan a convertirse en información fidedigna, veraz y oportuna. En este sentido, de todos estos papeles que yo tengo en mi escritorio, empezaré a elegir solamente aquellos que estén en función de las ventas. Parece muy sencillo, pero si no habla de la cantidad de consumidores que tendré para el próximo año y a qué precio lo daré, entonces estás hablando de cualquier otra estimación en el futuro excepto ventas. Las ventas se conformarían entonces de una cantidad importante de consumidores que tendré en el futuro y del precio al cual yo podré estar dando este bien o servicio. Estas dos variables deberán de trasladarse a si lo haces por zonas, zona norte, zona centro, sur, este, oeste, por ejemplo, o si tu segmentación del mercado está de acuerdo a los diferentes productos, el producto A, el producto B, el producto C, o si esa segmentación está dado de acuerdo a tus consumidores, hombres, mujeres, adultos, niños, adolescentes, no lo sé. En este caso mencionamos que esa información, cuando yo la empiezo a condensar y cuando la empiezo a reducir, me podrá empezar a generar, de acuerdo a un uso que yo haga de algunas sumatorias y restas, esa información fidedigna para la toma de decisiones en el futuro. Cualquier otra información que pudiera llegar a ser algún indicador bursátil o alguna tasa de interés, es recomendable tenerlo ahí. Sin embargo, no entrará dentro de la parte de la presupuestación
de las ventas que yo quisiera generar. Cuando estamos totalmente un poco desconcertados de cómo empezar a generar ese presupuesto en el futuro, probablemente la idea de en cuánto crecerá la economía el siguiente año y cuando menos deberá de crecer ese factor inflacionario, pues pueda servir de mucho. Yo traeré el presupuesto del año pasado, donde yo decía que íbamos a vender 100 pesos, y si yo estimo que la inflación pueda ser de 5%, pues entonces el presupuesto se reducirá a 105 pesos para el próximo año. A las ventas le estoy generando el factor inflacionario. Ese es un buen elemento de pronóstico, sin embargo, pues de los más elementales. De los más elementales porque no está considerando pues esas diferentes zonas, esas diferentes preferencias que tengan los consumidores a las cuales yo les estoy ofreciendo mi bien o servicio, o una cantidad de factores que en este momento están apareciendo y que sí me están modificando el presupuesto de ventas en el futuro. Por lo tanto, aquí en estas partes comenzamos a mencionar que esos datos se han convertido a información. Bien, hagamos un alto en estos primeros conceptos que hemos platicado y vayamos a repasar el concepto tanto de pronóstico como esos diferentes presupuestos que yo realizo a través de la aplicación de un pronóstico. Regresaremos con la discusión de las 2 etapas siguientes de la elaboración de un presupuesto y algunas ideas más. En un momento regreso contigo. Las actividades de aprendizaje son necesarias para fortalecer los conceptos que hemos venido platicando. Platicábamos en esta sesión de la importancia que pudieran llegar a tener los pronósticos dentro de toda actividad financiera, ya que me podrían empezar a generar uno de los datos elementales para mi actividad de toma de decisiones en términos monetarios, como son las ventas. Las ventas detonan de una manera muy significativa todas las actividades que genera la empresa a su alrededor. ¿Qué tipo de actividades? Costos, determinación de gastos e incluso algunas políticas que yo pudiera empezar a establecer dentro de mi organización dado mi nuevo nivel de ingresos para el siguiente año. Platicábamos de las 4 etapas que deberá de generar todo pronóstico. Mencionábamos que una primera etapa era la recopilación de datos y aquí dábamos algunas ideas de cómo poder empezar a generar esa recopilación de datos. Pero los datos no son tan significativos como cuando ya se condensan y se reducen o se traducen en información. Información que me permiten llegar a tomar decisiones dentro de la organización. Vamos a esta tercera parte. Menciona de la construcción del modelo. Como modelos podemos tener un sinnúmero de modelos económicos que me pudieran llegar a presupuestar o a identificar adecuadamente la actividad de ventas que yo tendré para el próximo ciclo. Cabe aclarar, distinguir entre un modelo y una ecuación matemática. Un modelo económico se va a componer de toda una serie de elementos dispersos. Tasas de interés, tipos de cambio, niveles de inflación, nuevas cualidades del producto, nuevas capacidades de adquisición del producto, etc. Por lo tanto, en ese modelo, pues estoy hablando de que es un gran recipiente donde voy a empezar a incluir toda una serie
de información en muchos aspectos y que esa información a la hora de combinarlo se empezará a traducir en términos de modelo económico. También es cierto que un modelo económico tiende a ser probablemente, en mis términos, mucho más complicado del número que yo estoy buscando. Yo necesito una guía que me permita llegar a establecer algunos lineamientos para el próximo ciclo dentro de mi empresa. Es aconsejable tener un modelo económico, pero realmente si ese modelo económico no lo tengo tan fácilmente accesible, puede ser sumamente costoso. La lámina recomienda la construcción de un modelo. Sin embargo, al final podremos ver a muchísimas empresas hasta este momento que han funcionado y han funcionado de una manera muy adecuada sin esta construcción del modelo. Más bien con una simple tendencia o con una simple estimación de en cuánto se pudiera llegar a vender el próximo año. Tampoco estoy hablando de salir a la calle y ver qué se te ocurre de ventas para el próximo año. Sí tener una idea muy clara, cuando menos un límite inferior y un límite superior de en dónde podrán estar situadas las ventas para el próximo ciclo. Si ese límite inferior y límite superior lo confrontamos con las nuevas actividades de oferta o las nuevas posibilidades de oferta que yo pudiera realizarle al mercado, pues la combinación será muy probablemente esta construcción de un modelo totalmente racional y fidedigno para las actividades que se tendrán que realizar el próximo ciclo. En el número 4 establece el pronóstico. Yo mencionaba como características básicas que el pronóstico debe de estar dado en términos de la segmentación, es decir, identificar los productos, identificar los clientes, identificar las nuevas capacidades que tengo hoy para ofertar mi bien o servicio, identificar también las zonas a las cuales yo les estoy dando servicio o les estoy dando este producto para que puedan beneficiarse en esos lugares específicos. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad en la cual el pronóstico en sí, cualquiera que haya sido el modelo a través del cual tú hubieses pronosticado, de todas maneras debe de darse en términos de segmentación. Hablando del modelo justamente, en el caso de los modelos, yo podría hablar de uno muy significativo para la toma de decisiones financieras, y este tiene que ver con un modelo de regresión lineal. Si yo quisiera expresar el modelo de regresión lineal en una gráfica, yo pudiera tener este comportamiento. En esta gráfica estoy comparando mi nivel de ventas contra el tiempo, o también llamado unidades. En este nivel de ventas contra el tiempo o las unidades que yo estoy estimando, podré tener diferentes datos dispersos, dado algunos años en los cuales he participado. Menciono años, pero podría ser este comportamiento en meses, semanas, etc. Si yo trato de aglutinar o agrupar en términos estadísticos cada uno de los resultados que se han dado en el pasado, entonces generalmente estaré creando una línea de demanda. Esta curva de demanda, si yo regreso sobre sus orígenes, podré tomar la suficiente fuerza para poder proyectar hacia futuro el nuevo comportamiento de esta curva de demanda. Este nuevo comportamiento o esta demanda proyectada está resultando de regresar sobre una línea. Por lo tanto, el modelo del cual yo estoy hablando es un modelo de regresión lineal. Estoy regresando sobre la curva, estoy tomando la suficiente fuerza de datos históricos para que yo pueda llegar a proyectar algunos datos futuros. También es cierto que esta regresión lineal pues me va a permitir llevar a cabo uno de los modelos más simples, consideraría yo,
pero más usuales dentro de las cantidades que desees proyectar hacia el futuro. En este caso, empecemos a observar que este modelo de regresión lineal sería uno de los modelos más recomendables para la actividad de presupuestos o de pronósticos que tiene la empresa. Sea el modelo de regresión lineal o cualquier otro modelo, deberá de responder ciertas preguntas clave la elaboración de este modelo, como cuáles. ¿Por qué se requieren los pronósticos? Esto es una pregunta en la cual yo podría resolverla o contestarla de acuerdo a que necesitas una base de certidumbre sobre ese futuro incierto en el cual vas a vivir los próximos días. La elaboración de pronósticos te dará una guía firme y muy clara de hacia dónde enfocar los esfuerzos de toda la organización y empezar a convertirlos en cantidades monetarias tanto de ingreso como de egreso dentro de la empresa. Si de no llegar a conocer cuál será la cantidad que se desea pronosticar en el futuro o que se desea tener en el futuro, es decir, la ausencia del pronóstico, entonces muy probablemente esto se convertiría, en mis términos, en una cantidad mayor de costos y gastos. Y que al final estos costos y gastos, de no cuidárselos oportunamente, se convertirían en altas pérdidas para la organización. Por lo tanto, vemos que la aparición de un pronóstico es hoy por hoy una actividad necesaria para todo profesional y sobre todo para aquellas personas que tomen decisiones en términos monetarios. Otra pregunta clave que surge a la hora de la realización de los modelos de pronósticos es ¿quién utilizará los pronósticos y cuáles son sus requerimientos específicos? Un mismo presupuesto puede tener diferentes interpretaciones de acuerdo a los ojos o a los intereses de las personas que están visualizando este documento. Para algunos podrá ser una meta en la cual yo deberé de generar ciertas ventas y que en función de esas ventas, desde mi punto de vista, estoy comenzando a pensar en la cantidad de comisiones que me están generando dichas ventas. Ese incremento en las ventas para otra área significará una gran problemática. ¿Cómo empezar a almacenar el gran cúmulo de materias primas que tendré hacia el futuro? Seguramente los de producción o los de manufactura empezarán a observar este incremento de ventas como una necesidad de expandirse en sus áreas de almacenaje para poderle dar servicio a la línea de producción de acuerdo a esos lineamientos establecidos en las ventas. Para los expertos en recursos humanos, seguramente este incremento en ventas no solamente les podrá prometer un mejor nivel de ingreso para toda la organización o todo el organigrama que tiene nuestra organización, sino además, pues, llegar a identificar que vamos a requerir de ciertos especialistas en cada una de las áreas específicas para que se puedan llegar a generar ese nivel de ventas. Y así podríamos establecer muchas diferentes ópticas a través de las cuales el mismo pronóstico o el mismo presupuesto está generando una idea hacia futuro muy diferente una con otra. Por lo tanto, una de las preguntas claves mencionaba a ti, mercadólogo, a ti, responsable de los recursos humanos, a ti, responsable de los impuestos o a ti, responsable de las finanzas, ¿qué es lo que vas a requerir de información y de requerimientos sumamente específicos de este tipo de documentos que estoy generando en este momento denominado pronóstico de ventas? Por ponerle un nombre. Pero yo sé que este pronóstico de ventas generará a su vez toda una serie de nuevos documentos a través de los cuales podré empezar a generar mis órdenes de compra de mi materia prima, mis órdenes de abastecimiento de nuevos servicios para el área de manufactura, o mi nueva localización de mercados, dependiendo hacia qué tipo de consumidores quiero acercarme para el próximo ciclo. Por lo tanto, ¿quién utilizará los pronósticos y cuáles son sus requerimientos específicos? Es una de las preguntas claves. Otra más, ¿cuál será el costo del pronóstico? Si bien es cierto, yo no recomendaría un pronóstico cambiante semana tras semana.
Porque aquí yo podría empezar a generar pues el hecho de tener a una persona especialista en la elaboración de los pronósticos y seguramente esta persona especialista pues puede ser sumamente cara en términos de el recurso humano que yo estoy utilizando y que al final pues la diferencia que puede tener un pronóstico de una semana con otra puede ser prácticamente mínima. En este sentido, estaremos observando una ociosidad en cuanto a los recursos que yo estoy canalizando hacia mis diferentes áreas en recursos humanos. Si yo no lo estoy canalizando internamente y estoy haciendo la actividad a través de un experto fuera de la empresa o a través de un outsourcing, pues al final yo sé que este tipo de servicios también son sumamente onerosos, que pueden ser un servicio en el cual yo puedo regresar el pronóstico si no satisface de acuerdo a las medidas que pactamos en ese contrato y que al final pues ese tipo de medidas sí puede ser sumamente caro para el sostenimiento de la actividad de pronósticos dentro de la organización. Si yo realizo este pronóstico por cuenta propia, pues entonces la actividad que yo estoy dejando de hacer o las decisiones que no estoy tomando en este momento por ese gran cúmulo de datos que tengo que transformar en información, pues se empezarán a convertir en altamente costoso para la empresa. Sea a través de una forma de dentro de la organización, fuera de la organización o como actividad básica mía, de todas maneras la recomendación es que no sea con una periodicidad muy próxima la elaboración de un pronóstico con otro, sino una proximidad que pueda tener un tiempo a través del cual yo pueda empezar a generar cierto análisis y control sobre ese pronóstico. Y entonces aquí pasaría a la cuarta pregunta clave y que desde mi punto de vista podría ser la más rescatable. Se dispone de un proceso de retroalimentación para evaluar el pronóstico una vez hecho y ajustar el proceso de acuerdo con ello. En esta pregunta estamos mencionando que tan importante es la actividad de pronosticar las actividades que tendrá la organización hacia el futuro, como tan importante será la retroalimentación o la evaluación que yo tendré de esa actividad que estoy generando en este momento. Si yo no cuento con un sistema alterno que me permita evaluar y retroalimentar a cada una de las actividades que tiene la organización, seguramente el pronóstico será excelente. Sin embargo, no hay manera a través de la cual yo pueda corroborar que ese pronóstico sea adaptable a la organización y pueda ser benéfico en cuanto a los números que está arrojando. En este sentido, estamos hablando de una actividad bilateral. Por un lado, estaré desarrollando mi actividad de pronosticar hacia el futuro, pero por otro lado, tendré que estar ideando la manera de ir evaluando y reevaluando cada uno de los puntos que se estén cumpliendo dentro de ese pronóstico. Una vez que hayamos contestado esas preguntas claves, entonces podemos tomar cualquiera de los modelos a través de los cuales yo pudiera llegar a pronosticar. Vayamos a la siguiente lámina. Hablábamos hace un momento del método de regresión lineal. Un método de regresión lineal para la elaboración de un pronóstico. Es un método de análisis que permite establecer cómo cambia un dato o variable denominada dependiente con respecto a otros datos o variables denominadas independientes. Vayamos a la lámina que mencionábamos hace un momento. Y en esa lámina decíamos, yo estoy comparando dos tipos de variables. Por un lado, las ventas o el recurso monetario que yo estoy generando de esa actividad. Y por otro lado, el tiempo o la cantidad que yo tengo para disponer en el mercado. De estas dos variables yo tendré que elegir una variable dependiente y otra independiente. Una variable constante y otra que pueda ser modificable. Seguramente, la variable que no vamos a poder modificar y que será una variable constante es el tiempo. El tiempo, estamos hablando de los ejercicios que hemos pasado y que pasaremos hacia el futuro, pero es una variable que no puede cambiar o que yo no puedo influir sobre ella. Si yo no quisiera identificar a mi variable tiempo como mi variable independiente, entonces tendré a las unidades que yo estoy dispuesto a ofrecer en el mercado.
Las unidades en las cuales yo estoy dispuesto a ofrecer en el mercado deberán ser forzosamente la capacidad productiva que yo tengo en este momento para producir mi producto y para ofrecérselo a un mercado específico. Estas dos variables son variables independientes, no puedo modificarlas. Sin embargo, de estas dos variables independientes se desprende una variable dependiente. Dado un momento o dado cierta cantidad de productos que se encontraban en el mercado, entonces yo pude generar cierta cantidad de ventas. El modelo de regresión lineal me habla de las variables independientes y de las variables dependientes. Lo que yo voy a hacer es combinarlas en términos estadísticos para generar este modelo de regresión lineal. La siguiente lámina menciona la importancia de este método y dice, para el especialista financiero, el análisis de regresión es una herramienta que permite elaborar proyecciones de datos necesarios para la empresa. ¿Qué tipo de datos necesarios? Ya los mencionábamos. Ventas, costos, gastos, etc. Con ello, contará con elementos suficientes para formular la planeación de la empresa y así establecer estrategias a seguir de acuerdo a los objetivos contemplados. Si yo ya tengo estos datos convertidos en información para poder tomar decisiones, entonces en este sentido la actividad de pronóstico está cumpliendo sus objetivos. Esa importancia del método reviste gran relevancia de acuerdo a los diferentes métodos que yo quisiera utilizar. Te pido que vayamos a las actividades de aprendizaje donde verás la fórmula de la regresión lineal y algunos ejercicios para poder aplicar en este método de regresión lineal. Si no alcanzase el tiempo, tómalo como una actividad al término de nuestra sesión y regresemos para hablar de otro tipo de métodos que no sea tan solo el de la regresión lineal. Te espero en un momento más. Seguramente la actividad de aprendizaje que acabas de realizar es una actividad muy amplia, porque trata de aplicar pues este concepto de regresión lineal y como te habrás dado cuenta, no solamente se pudieran aplicar en términos de ventas, sino en términos de tipos de cambio, en términos de tasas de interés, etc. Recuerda, en el método de regresión lineal, mientras tengas una variable dependiente y otra independiente, puedes llegar a proyectar cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de número que te sea necesario para el futuro. Algunas personas llegan a estimar el número de visitas al médico que están realizando a través de la regresión lineal. Otro de los métodos básicos para poder proyectar o para poder generar ese método de pronóstico es un método denominado la incertidumbre de la demanda. A través de la incertidumbre de la demanda, yo podré empezar a reflejar el lugar en términos de gráfica más adecuado para que yo pueda empezar a generar el pronóstico para el siguiente año. Requerimos de algunos elementos para la elaboración de este método de la incertidumbre. Entonces, veamos cuáles son estos métodos o cuáles son estos datos necesarios para la elaboración de este método. El método de la incertidumbre toma como base 4 elementos básicos que yo debo de establecer para poder generarlo. El número 1 me establece que yo debo de tener un rango de demanda. El nombre del método es incertidumbre.
Por lo tanto, quiere decir que no tengo la certeza total de cuánto podré llegar a vender en el próximo ciclo, pero cuando menos tengo una idea muy firme de cuál es mi límite superior y cuál podrá ser mi límite inferior. Si en el pasado yo he podido vender 1000 unidades e incluso en algunos años he vendido 10,000 unidades, ahí tengo perfectamente claro cuál es mi límite inferior, 1000 unidades, y cuál sería mi límite superior, 10,000 unidades. En este caso ya estoy generando un rango. Puede ser que el próximo ciclo yo pueda consumir lo menos que podré llegar a vender serán 1000 unidades de acuerdo a mis datos históricos y lo máximo que yo puedo llegar a producir el próximo año o a vender serán esas 10,000 unidades de acuerdo a datos históricos. Por lo tanto, ahí ya estoy generando este límite tanto inferior como superior. El elemento número 2 que me está solicitando el método es que yo pueda llegar a conocer algunos costos de inventarios. Seguramente el costo de mantenimiento y el costo por faltante. Cuando hablamos de costo de mantenimiento, pues yo diría que es una cantidad sencilla de poder generar. Un costo de mantenimiento sería toda aquella erogación que realicé en el pasado para poder tener en el anaquel o a disposición de mi consumidor el bien o el servicio que yo le estoy generando en este momento. Es decir, estamos hablando desde la cantidad de materia prima que yo utilicé para la elaboración del producto, desde la mano de obra que yo pagué para empezar a implementar todos estos datos de materia prima o todas estas cantidades de materia prima y poder generar mi producto terminado. Toda aquella actividad necesaria para poder tener en perfecta disposición mi producto a mano o a servicio de ese consumidor final. Donde se pudiera empezar a complicar mucho la obtención de la siguiente información es cuando hablamos de un costo por faltante. En este caso, ¿cómo poder llegar a estimar lo que me cuesta el no tener el producto en el anaquel? ¿Cuánto deberé de llegar a determinar cuánto me cuesta el no tener ese producto disponible para el mercado? Pensemos un poco, imaginemos un poco. Yo acudo a esta empresa a solicitar el producto que vende. En este momento me dicen, se agotó. Probablemente acudiré una segunda e incluso una tercera ocasión, pero seguramente la cuarta vez empezaré yo a visualizar la importancia de generar un sustituto a este producto que yo le quiero comprar a tal o cual persona. Por lo tanto, seguramente este cliente insatisfecho con el servicio que yo le he generado, pues empezará a comentar alrededor que la empresa no está dando un servicio de alta calidad. Los mercadólogos establecen, la peor publicidad que se puede generar es aquella que se da de un cliente insatisfecho hacia otro insatisfecho y esto como una onda expansiva llega a provocar que mis ventas se vean disminuidas gravemente. ¿Cómo poder cuantificar esta situación? Es difícil. Sin embargo, una idea clara podría ser revisar estos costos por faltante como aquella cantidad de gasto de promoción o de venta que yo le canalicé a este producto. Es decir, para que mi producto pueda ser conocido y para que pueda ser probado en el mercado, probablemente yo invertí en cierta campaña de publicidad. Yo invertí en cierta cantidad de promoción. Le pagué a edecanes, di muestras gratis, generé hacia mi fuerza de ventas pues algunos costos de representación, no solamente en la zona, sino fuera de ella. Toda esa cantidad de actividades que se generaron para dar a conocer el producto son costos promocionales. Esos costos promocionales de no tener el producto en el anaquel, de tener sumamente convencido al consumidor, pero que al final no haya podido adquirirlo, pues se convierte de un costo a una pérdida total hacia la empresa. En este sentido, ¿cuánto fue lo que gastaste por dar a conocer el producto? Esa cantidad la podríamos convertir como un costo por faltante de inicio. Otro elemento que te pide el método
es que conozcas el precio que tiene el bien o servicio. Si hablamos de un negocio en marcha, ese precio podría ser el último, el que terminó al 31 de diciembre del año pasado, pues este precio al que se está generando este producto. Sin embargo, si estás hablando de una empresa de nueva creación, pues vuelvo a insistir, probablemente los elementos que tú tengas sea el precio de la competencia o sea el precio de referencia con algunos otros artículos similares al tuyo y que en este sentido nos puede servir para generar el método. El cuarto elemento que yo requiero para la elaboración del método es una probabilidad de ocurrencia. Si yo sé que se pueden vender 1000 o 10,000, más no más, ¿qué probabilidad de ocurrencia tengo? Pues tengo el 50% de que se consuman 1000 unidades, ejemplo, o tengo 50% de probabilidad de que se consuman 10,000 unidades. No importa cuántos niveles tengas, lo importante es mencionar que la probabilidad siempre deberá de generar 100%. Si yo tengo la posibilidad de vender 1000 unidades, 2000, 3000, 4000 y 5000 unidades, ¿cuál será la probabilidad de que se pueda consumir 1000, 2000, 3000, 4000 o 5000 unidades? Si siempre debe dar 100%. Efectivamente, 20% para cada uno de los niveles. Lo importante es que la probabilidad total siempre será el 100%. No importa la diversificación que hagas sobre cada uno de los niveles que quisieras tener. Una vez que ya tenemos esos datos, entonces podemos empezar a generar el método. El método me establece que yo derive y después integre estos valores. Es decir, el uso del cálculo diferencial integral puede ser sumamente positivo a la hora de realizar este método. Pero un método que yo propongo es no que vayamos a esa derivación o a ese uso del cálculo diferencial integral, sino más bien que utilicemos algunas matrices. Primero, realizaré una matriz de costos, donde en esa matriz de costos yo estaré generando algunos datos suficientes para que yo pueda empezar a generar otro tipo de matrices. Si yo ya generé la matriz de costos, entonces puedo empezar a aplicar una matriz de ingresos netos. Si yo ya apliqué la matriz de costos y la matriz de ingresos netos con algunos valores, entonces puedo ser susceptible a generar una matriz de utilidad estimada. Si yo ya generé la matriz de costos, generé la matriz de ingresos netos y generé la matriz de utilidad estimada, entonces tengo un modelo escalonado que me permitirá llegar a identificar en esta línea de ventas contra esta línea de unidades producidas cuál es el punto máximo de la curva total de utilidades. Si yo identifico el punto máximo de utilidad, entonces en referencia tendré las unidades pronosticadas hacia el próximo ciclo. El objetivo del método es que yo pueda identificar este punto, el punto donde a través de la combinación de unidades, a través de la combinación de costos, a través de la combinación de precios o a través de la combinación de probabilidad de ocurrencia, yo puedo llegar a identificar en términos de modelo, de pronóstico, el punto máximo de la curva total de utilidades. Y ese será el objetivo que yo tendré para el próximo ciclo. No sé si sea una cantidad mayor o menor que
la del ciclo anterior. Lo que sí tengo la plena certeza es que el pronóstico que estoy dando yo de ventas para el próximo ciclo sea el más aconsejable para la organización, porque ese punto es el punto en el cual yo estoy obteniendo la mayor cantidad de utilidades. No de ingresos netos ni de costos totales, sino la combinación de estas dos variables, la cantidad de utilidad máxima que tendría para el próximo ciclo. Volviendo a insistir sobre esta actividad tan elemental que es la de pronosticar. Si yo empiezo a pronosticar y empiezo a generar como una actividad básica que yo tenga que realizar dentro de mi área de finanzas, entonces al final no solamente estaré pronosticando las ventas, sino estaré pronosticando los costos, estaré pronosticando los niveles de tasa de interés, los niveles de tipo de cambio, los niveles en los cuales mis utilidades y mis costos se ven muy favorecidos en cuanto a la conformación de la organización. En este caso, yo menciono la necesidad de un pronóstico para que yo pueda aplicar algunas actividades o algunas decisiones básicas en términos financieros. Yo quisiera bajar, una vez que ya conocemos este elemento del método de la incertidumbre, un ejemplo práctico, porque hasta este momento hemos visto cómo se conforma el método. Sin embargo, no hemos revisado de qué manera en términos numéricos se puede llevar a cabo este modelo. Entonces, en términos teóricos, revisa tus actividades de aprendizaje en este momento y regresemos rápidamente hacia la aplicación de un modelo numérico en cuanto a este método de aprendizaje para la siguiente sesión. En la siguiente sesión tendremos este modelo en una aplicación práctica de cómo llegar a generar este punto mínimo de la curva total de utilidades. Tenemos el tiempo suficiente para ir recopilando datos. Tenemos el tiempo suficiente para convertir esos datos en información fidedigna para la toma de decisiones dentro de la organización. Tomaremos como modelo a aplicar el modelo de la incertidumbre y después generaremos el pronóstico, donde veremos de una manera muy práctica cómo esta cantidad de ventas en términos de unidades no solamente me está llevando a la especificación de costos, sino a algunas actividades adecuadas dentro del área de finanzas. En este sentido, vemos que la responsabilidad de la elaboración de los presupuestos es la figura del administrador financiero como responsable general, pero también es cierto que no deberá de ser el único que lleve a cabo este tipo de actividades. Requerirás del auxilio o de la cooperación de cada una de las personas responsables de las áreas específicas que tiene la empresa. Mercadotecnia, recursos humanos, operaciones y al final finanzas, que estarán dando una idea muy clara de hacia dónde se colocarán las ventas para los próximos ciclos. Toda historia pasada tenderá a comportarse de una manera similar en el futuro, pero esta verdad absoluta para algunos debe de venirse a conformar con que el día de hoy pues está funcionando otro tipo de elementos o factores que ayer no estaban, que sin duda alguna tendrás que recargarte en los acontecimientos que acontecieron o que fueron en el pasado para poder ir conformando el futuro, pero el día de hoy tienes una nueva competencia, tienes unas nuevas gamas tecnológicas que te permiten llegar a niveles por fuera de esos lineamientos de actividad que tuviste en el futuro. Por lo tanto, hablemos en la próxima sesión de algunos ejercicios importantes para la aplicación de este modelo de incertidumbre. Muchas gracias, nos vemos pronto.